Fue primero el amor. A solas al huerto yo voy, cuando debería rechazar. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía. Vamos a su hermana, Padre, los hermanos que han organizado este evento, Señor, bendígalos. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Padre, que forman parte de esta página. Gracias te damos, Padre Celestial, que tu bendición sea siempre en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos van a estar sintonizando. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a leer, mis amados hermanos, en Jeremías, su capítulo 17, su verso del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están juntos a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la edad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en una pequeña meditación en este texto que escogimos para nuestra meditación la noche de hoy. Dos puntos que vamos a meditar como primer punto: ¿por qué venir a Cristo? Y como segundo punto, todo lo que necesitas. Marcos 2:1 al 12, el trasfondo histórico de estos textos. En Jeremías es en los tiempos de Judá, mis amados hermanos, y en los tiempos de Jesús en cada. Vivimos en un mundo donde el hombre se cansa físicamente, ya sea por el trabajo o de la forma de vida que llevan, problemas, preocupaciones, enfermedades, etcétera. Entonces piensa en relajar su cuerpo, en sentirse pleno, y piensa en buscar el mejor lugar para vacacionar. Sin embargo, cuando las vacaciones terminan, todo vuelve a lo mismo: el cansancio, el estrés, los problemas, las enfermedades, los vicios, etcétera. Lo que le hace falta es aceptar la invitación de venir a Jesús. Es una meditación, hermanos. Hay gente, ¿verdad?, que se cansan de la vida que llevan y quieren ponerle, ¿verdad?, un espacio, tomarse un descanso, y lo buscan de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos quizás lo buscan a través de las vacaciones, otros lo buscan a través de los vicios, pero quizás lo que le hace falta a la gente, mis amados hermanos, es conocer, ¿verdad?, venir a Cristo Jesús. Número 1, ¿por qué venir a Cristo Jesús? En Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 4, el profeta Jeremías describe el pecado de Judá. El pecado de Judá, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de tu corazón y en los cuernos de tus altares. Inciso A, ¿por qué? Es una necesidad de todos. ¿Por qué venir a Cristo? Porque es una necesidad de todos. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, mis amados hermanos, ellos estaban sufriendo. Ellos estaban, hermanos, alejados de Dios, y la vida alejada de Dios no fue nada fácil para ellos. 200 años aproximadamente antes, ¿verdad?,
lo que es conocido como el Reino del Norte, se habían ido al cautiverio asirio. Y luego ahora le tocaba a Judá, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema? El problema, dice la palabra, que era el pecado. Inciso A, el pecado. Inciso B, está grabado en el corazón del hombre. Número 2, ¿por qué es un problema? Inciso A, porque está grabado. Inciso B, de tal manera que nadie lo puede borrar. Ese es el problema de la humanidad. Ese era el problema, mis amados hermanos, que tenía la nación de Israel y que tenía en este caso, ¿verdad?, el reino del sur y sin lugar a duda todos aquellos que no tienen a Dios. Ahí vemos a un pueblo alejado de Dios a causa del pecado. Entonces, la vida lejos de Dios, mis amados hermanos, no es fácil. Dice la palabra del Señor que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de tu corazón y en los cuernos de tus altares. Fíjense cómo lo describe el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta que estuvo en los últimos años, ¿verdad?, de los reyes del reino del sur, antes que ellos fueran a la deportación. Él estuvo alrededor de 5 reyes, estuvieron alrededor del tiempo, el periodo que el profeta Jeremías estuvo exhortando al pueblo de Judá, ¿verdad?, para que ellos regresaran y no regresaron. Finalmente, él profetiza la causa, ¿verdad?, de la deportación. Y así es, mis amados hermanos, la palabra de Dios ahora se sigue predicando. Dice allá en Hebreos capítulo 1, verso 2, ¿verdad?, que ahora Dios está hablando a través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo, a toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el problema no es solamente, ¿verdad?, no era solamente del pueblo de Israel, no era solamente de las tribus del norte, no eran solamente de las tribus del sur, sino, dice la palabra, que todo ser humano tiene ese problema, el pecado. Dice la palabra del Señor que está grabado. Y lo describe de una manera tan fuerte. Dice que está grabado con cincel de hierro. Y este cincel de hierro, dice la palabra, que tiene punta de diamante. Y dicen que la punta de diamante es el material más filoso que existe, que existía en aquel tiempo y que existe actualmente, que es capaz de rayar, ¿verdad?, cualquier metal, cualquier material duro, ¿verdad? Es capaz de dejar una marca que no se puede borrar. Y así está el pecado, mis amados hermanos, en el corazón del hombre. Dice la palabra que está grabado, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de tu corazón. En la Dios habla hoy, dice, grabado está en tu corazón de piedra. Fíjense que el corazón del hombre, dice la palabra, que es un corazón duro, ¿verdad? Duro. Y en ese corazón está escrito, está grabado, está sellado el pecado en el corazón del hombre. Esa era la consecuencia, el por qué Judá estaba, mis amados hermanos, sufriendo, ¿verdad?, a causa del pecado. Entonces, mis amados hermanos y amigos, este es un problema mundial, ¿verdad? Este es un problema de todos los hombres, de tal manera que nadie lo puede borrar. Nadie puede borrar el pecado de ahí, porque está grabado profundamente, dice la palabra, en el corazón humano. Inciso B, las consecuencias del pecado. Número 1, vivir lejos de Dios. Cuando el pecado está en el corazón del hombre, el hombre está llevando una vida lejos de Dios. Inciso A, Israel vivía en idolatría. El verso 2 dice la palabra, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Fíjense que no solamente eran entonces los padres, sino dice la palabra, sus hijos también. Ese es el problema, que no solamente, ¿verdad?, el pecado
destruye el corazón de una persona, ¿verdad? Ya sea de los padres, sino dice la palabra que también de los hijos. Ese es un problema grave que tenía la nación de Israel, en este caso, ¿verdad? El reino del sur, y es un pecado grave, hermanos, una situación grave que está destruyendo a toda la humanidad en el tiempo actual. Inciso B, su corazón estaba inclinado a los ídolos. Fíjense, el corazón del pueblo estaba inclinado a los ídolos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que estaba inclinado a los ídolos? Es que a ellos, hermanos, eran atraídos por la idolatría. Les gustaba, hermanos, adorar, ¿verdad? Ídolos. Dice la palabra que adoraban a Baal. Ese era el problema de la nación de Judá. Y cuando adoran a los ídolos es prácticamente cuando ya se alejaron de Dios, y entonces pues entraba toda clase de pecado, ¿verdad? Ya si nosotros nos ponemos a investigar cómo era la vida del pueblo de Israel en ese tiempo, había toda clase de pecado. Y es exactamente, mis amados hermanos, la vida alejada de Dios, ¿verdad? La vida alejada de Dios hace que el hombre se incline. A él le gustaba la idolatría, pero en el tiempo actual, ¿verdad? Usted podrá decir, yo no soy idólatra, pero tal vez tiene otras inclinaciones que van contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que está luchando con los vicios, con las drogas, ¿verdad? Hay gente que es adicta a las drogas y no lo puede dejar. Y usa un sinnúmero de rehabilitaciones para querer dejarlo y no pueden. Hay gente que les pasa lo mismo también con el alcohol. Están entregados al alcohol, trabajan y viven para eso, esa es su inclinación. Ellos quisieran dejarlo, pero no pueden. Hay gente que tienen otras inclinaciones, ¿verdad? Que les gusta robar, yo qué sé, ¿verdad? Y quisieran dejarlo ellos. Tal vez ellos no quisieran llevar esa vida, pero el problema es que no pueden. ¿Por qué razón? Porque esa es la consecuencia, ¿verdad? De una vida alejada de Dios. Esa es la consecuencia del pecado que está grabado, hermanos, en el corazón de los seres humanos. Y entonces, número 2, la consecuencia, inciso A, dice la palabra, perdió sus tesoros. El verso 3 de Jeremías capítulo 17 dice, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Están lejos de Dios, ¿verdad? Están inclinados a algo que no es la voluntad de Dios, y como consecuencia pierden sus tesoros, pierden su heredad. ¿Cuáles son los tesoros, verdad, que tenía el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel tenía, hermanos, las tierras de Canaán. El pueblo de Israel, hermanos, tenía el templo donde Dios habitaba, el templo conocido como el templo de Salomón. El pueblo de Israel, la nación de Israel, hermanos, tenía los muros, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía sus hijos. El pueblo de Israel tenía su propia vida. Una vida de libertad que ellos gozaban cuando estaban con Dios. Dice la palabra que descansaban cada sábado. Dice, qué maravilla. ¿A poco a usted no le gustaría descansar los sábados y que tuviera ahí su refrigerador lleno, verdad? Todo para comer. Y no solamente eso, había un año sabático cada siete años. Imagínense. ¿Qué no sería maravilloso descansar un año y que tuvieras todo de comer? Y así es cuando el hombre está acorde a la voluntad de Dios, Dios lo bendice. Y el hombre prospera. Y dice la palabra del Señor que Israel hubo un tiempo que prosperó. Dios lo bendijo. Y tal vez en el tiempo actual, ¿verdad? Hay mucha gente que no les hace falta nada, ¿verdad? Que tienen todas las cosas, que tienen buena salud, que tienen una buena casa, que tienen una buena familia, que tienen una carrera terminada. Dios los ha bendecido. Son tesoros que Dios les ha regalado a ellos, porque el enemigo nunca le va a dar nada bueno.
El problema es que el pecado está en el corazón de ellos y si no vienen a Dios, ¿verdad? Si no aceptan la invitación de venir a Dios, entonces dice la palabra del Señor que el pecado termina destruyendo sus tesoros, ¿verdad? Yo no sé cuántas cosas usted puede tener, ¿verdad? Pero el pecado, hermanos, la consecuencia del pecado es duro, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay gente, pues, que vemos, ¿verdad?, que pierden su vida. Hay jovencitos que mueren en la adicción. Se mueren en la drogadicción, ¿verdad? Otros se mueren robando, otros se mueren asaltando, otros se mueren de diferentes maneras, hermanos, ¿verdad? Tal vez no ahí era, ¿verdad?, su final, pero el pecado, hermanos, los llevó, ¿verdad?, a que terminaran de esa manera. Hay personas que pierden su familia, ¿verdad? Tienen una buena familia, están casados, tienen sus hijos, y se termina. ¿Por qué razón? Por el pecado. Las consecuencias del pecado, mis amados hermanos, destruyen a la humanidad, hacen que la humanidad pierda sus tesoros, ¿verdad? Pierda su heredad, todo lo que Dios le ha dado, lo que ha construido, sus hijos, ¿verdad? Si usted no les enseña el camino de Dios, si usted no los trae a Dios, ellos terminan perdiéndose. Entonces, el pecado y su consecuencia es grave en la vida de todos los seres humanos, ¿verdad? Eso pasó con la nación de Israel y eso acontece con el mundo actual. Nosotros ahorita vemos, ¿verdad?, la corrupción, vemos, hermanos, la violencia, vemos, hermanos, la injusticia, ¿verdad? Familias sufriendo, ¿verdad? Que uno no quisiera que esa familia sufriera de tal manera. Sufre una nación, sufre el mundo. ¿Y cuál es el problema? El problema es el pecado. Eso no lo pueden cambiar los políticos. Eso no lo puede cambiar el gobierno. Eso solamente lo puede cambiar Dios. Pero como el hombre no busca a Dios, entonces mientras el hombre no busca a Dios, va a vivir una vida de injusticias, va a vivir una vida de corrupción, va a vivir una vida de violencia, porque esa es la consecuencia del pecado. Entonces, si usted está cansado de esa vida, aunque usted agarre vacaciones, ¿verdad?, aunque usted agarre adicciones, aunque usted tenga inclinaciones a ciertas cosas, eso no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque esa es la consecuencia del pecado. Inciso C, lo que el pecado hace en todos los hombres, no, la idolatría era una necesidad para ellos. Nosotros vemos, ¿verdad?, por qué ellos se hicieron idólatras, porque era una necesidad para ellos. Ellos tenían esa necesidad. Inciso A, ellos querían ser curados de su necesidad, querían ser llenados, querían ser saciados. Y por eso vemos, ¿verdad?, al profeta Isaías en Isaías 1:18 y en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, porque el profeta sabía que ellos estaban sufriendo, que ellos tenían sed, que ellos tenían una necesidad, que necesitaba ser llenada, pero no se podían. ¿Por qué razón? Porque era el pecado el que los estaba destruyendo, y como no obedecieron la invitación del profeta, en este caso Isaías y Jeremías, ¿verdad?, y todos los profetas que profetizaron, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que perdieron toda su heredad. Fueron, hermanos, al cautiverio, y después, por la misericordia de Dios, Dios otra vez los regresó, ¿verdad? Y ellos volvieron a reconstruir otra vez la ciudad, a reconstruir sus vidas. Y así es, mis amados hermanos y mis amados amigos. Dios es un Dios de las oportunidades, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Dios sabe la condición del hombre y la vida del hombre que lleva, y es por eso que Dios quiere, ¿verdad?, que este hombre vuelva a hacer su vida de nuevo. Y es por eso que Él deja su palabra, ¿verdad?, para que se predique. Y se va a predicar hasta que Él venga por segunda vez, porque Él ama al ser humano. Él no quiere que el ser humano viva de esa manera. El ser humano lleva una necesidad en su corazón que necesita saciarlo, ¿verdad?, que necesita llenarlo.
Y ellos lo hacían a través de la idolatría, pensaban que de esa manera iban a ser plenos. Equivocadamente las cosas empeoraron. Cuando ellos, hermanos, se inclinaron completamente a la idolatría, las cosas empeoraron. Cuando usted se inclina, ¿verdad?, a algo que va contra la voluntad de Dios, queriendo ser pleno, ser lleno, a través de esa inclinación, las cosas van a empeorar. No va a haber usted resultado ahí. Las cosas van a empeorar, porque eso sucedió con la nación de Israel. Número 2, ¿cuál es tu situación actual? Inciso A, ¿cuál es esa necesidad que no te deja ser libre? Inciso B, y la causa es el pecado. Inciso C, que no solo destruye la vida en esta tierra, inciso D, sino nos arrastra a la condenación eterna. Inciso E, ¿cuál sería la solución? Es que existiera alguien o algo capaz de borrar el pecado del corazón del hombre. Esa es la única solución, hermanos. El pecado es la enfermedad de muerte que el hombre lleva, que no existe algo para curarlo. No hay medicina, ¿verdad?, que pueda curar el pecado. Cuando algo se graba, hermanos, con cincel, ¿verdad?, en una piedra, es difícil borrarlo de ahí, está marcado. O cuando se graba, como dice la palabra ahí, con cincel de hierro, ¿verdad? Cargan un hierro, ¿verdad?, grabado, graban un número ahí. Es imposible borrarlo. Y así está el pecado en el corazón del hombre. Eso no lo va a borrar nadie. Entonces la solución sería, ¿verdad?, que existiera algo o alguien que pueda borrarlo. Y la única salida, hermanos, es venir al Señor Jesucristo. Número 2, todo lo que necesitas. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Es aquí donde vamos a meditar, hermanos, el tiempo que nos queda. Todo lo que el hombre necesita, ¿verdad? Lo que la nación de Israel necesitaba era volver a Dios. Eso era lo que ellos necesitaban. Ellos no necesitaban nada más que eso, ¿verdad? Regresar a Dios. Pero, hermanos, ellos fueron duros de corazón. Y así es. A veces el hombre, ¿verdad?, se acuerda de Dios hasta que ya está sufriendo, hermanos. Hasta que ya ve que las cosas verdaderamente se pusieron duras, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? Decía un hermano, cuando el hombre va a la cárcel. Allá en la cárcel el hombre se acuerda que hay Dios. Y hay muchos carceleros que se convierten en la cárcel. ¿Cuándo se acuerda el hombre de Dios? Allá en los hospitales. Allá cuando ya le hace falta una pierna, cuando ya está a punto de morir, le quedan pocos días de vida. Es ahí donde él se acuerda de Dios. Y a veces el hombre, ¿verdad?, tiene que llegar hasta el extremo del sufrimiento para acordarse de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no lo llama antes. Dios lo estuvo hablando a la nación de Israel, hermanos. Desde que ellos entraron a la tierra de Canaán, Dios les empezó a exhortar por medio de Josué. Después dice la palabra que les mandó, ¿verdad?, jueces, y después les dio profetas para que ellos, hermanos, no se alejaran de Dios, para que ellos regresaran a Dios, y no quisieron. Entonces, venir a Jesús es muy importante. Yo no sé cuántas veces has escuchado, ¿verdad?, esta invitación por diferentes personas quizás, y no la has aceptado, ¿verdad? O otras veces, hermanos, también, ¿verdad?, a veces ya estamos perseverando, ¿verdad? Tal vez ya nos congregamos, pero nos hace falta, hermanos, venir a Jesús completamente. Si usted ya persevera, ¿verdad?, pero le hace falta sentirse lleno, le hace falta liberarse del pecado, es porque le hace falta creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él de corazón, mis amados hermanos, para que el pecado sea alejado de nuestro corazón, ¿verdad? El corazón fue diseñado, mis amados hermanos, por Dios, ¿verdad?, para que Él habite ahí, no para que el pecado sea sellado ahí. Pero a causa de la rebeldía del ser humano, cada vez que nosotros, ¿verdad?, que el hombre se rebela contra Dios,
el pecado, hermano, gana terreno en el corazón del hombre, de tal manera que nadie lo puede arrancar de ahí. Está enraizado en el corazón del hombre. Entonces, tiene que salir de ahí. ¿Cómo? Volviendo a Dios de corazón, amando a Dios de verdad. Hay personas que van, ¿verdad? Que perseveran, que se bautizan y no pueden cambiar su forma de vida. ¿Por qué no pueden cambiar su forma de vida? Porque todavía no han abrazado a Cristo, ¿verdad? De todo corazón. Hay que venir a Él, hermanos, y hay que dejarse caer en los brazos del Señor. Dice la palabra del Señor aquí en Marcos, su capítulo 2 y su verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilgaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense, los escribas, ellos, hermanos, eran personas que conocían las Sagradas Escrituras porque ellos lo escribían. Entonces, ellos estaban convencidos que el único que puede perdonar pecados era Dios. ¿Por qué se agravó el pecado sobre el pueblo de Israel? Porque ellos no quisieron venir a Dios. ¿Por qué la humanidad sufre en el tiempo actual injusticia y violencia? Porque es una humanidad que no quiere venir a Dios. ¿Por qué sigues hundido, verdad, en los vicios, en las adicciones, verdad? En tu forma de ser, porque no quieres venir a Dios. ¿Por qué no hay paz en tu hogar? ¿Por qué no hay paz en tu corazón? ¿Por qué no hay paz con tu familia? Porque no quieres venir a Dios. Ese es el problema. O sea, ¿cómo lograr, hermanos, verdad? ¿Cómo lograr, hermanos, que Dios habite en nuestro corazón? ¿Cómo lograr vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Es aceptando la invitación. Venir a Cristo Jesús. Inciso A. Todo lo que el hombre necesita, inciso A, es venir a Cristo. Esa es la solución. Cuando hay problemas en nuestro hogar, cuando hay problemas en nuestras vidas, nos debemos preguntar, hermanos, ¿qué lugar está ocupando Cristo, verdad? ¿Qué lugar está ocupando Jesús en nuestras vidas, en nuestros planes? ¿Qué de acuerdo vamos a su voluntad? Eso debemos evaluarlo si ya somos creyentes, ¿verdad? Pero si aún no has creído, lo que te hace falta es venir a Cristo. Número 1, un hombre que aceptó la invitación. Fíjense. Aquí vemos, hermanos, la situación de un hombre que aceptó la invitación. ¿Cuántas veces te han invitado que creas en Jesús, verdad? Que lo recibas como tu Salvador y no has creído en Él. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios que te exhorta, que te llama, que te dice que tus pecados necesitan ser perdonados? ¿Cuántas veces has escuchado aquel texto de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y aún no lo has hecho? ¿Cuánta gente no ha escuchado la invitación de venir y creer en Cristo Jesús y aún no lo ha hecho? Y lamentablemente muchos se fueron, ¿verdad?, sin aceptar la invitación. Pero aquí vemos un claro ejemplo de un hombre, hermanos, que aceptó la invitación. Inciso A, vinieron a él unos trayendo a un paralítico. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que este hombre, dice la palabra del Señor, que era
un paralítico. Este hombre no podía caminar, hermanos. Este hombre estaba postrado en una cama, en un lecho. Él no se podía levantar, no podía valerse por sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, este hombre aceptó la invitación, ¿verdad? Hoy la gente, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que está saludablemente. Hay gente hasta tiene 1, 2 o 3 carros, ¿verdad? Y se puede mover para todos lados, no hay excusa. El problema es que el hombre pone pretextos y no quiere aceptar la invitación. En cambio, el paralítico, dice la palabra, que aceptó la invitación. Dice la palabra, inciso B, que era cargado por 4. Fíjense, se necesitaba 4 personas para transportar a esta persona. Número 2, ¿por qué el paralítico aceptó la invitación? ¿Por qué creen ustedes, hermanos o amigos, que el paralítico aceptó la invitación? ¿Y por qué la gente en el tiempo actual no quiere aceptar la invitación? Inciso A, ¿por qué le llevaron a Jesús? ¿Por qué estos hombres, verdad, estas 4 personas que llevaban cargado al paralítico, por qué lo llevaron a Jesús? Inciso B, ¿había otro mejor a quien ir? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas el hombre busca en el tiempo actual para salir de la situación en la que vive, hermanos? Para cambiar su forma de vivir, para cambiar su familia, ¿verdad? Para tener paz, para tener una mejor vida. Y el hombre lo busca a través, hermanos, del estudio, a través del dinero, a través de los vicios, a través, hermanos, de diferentes cosas, de psicólogos y un montón de cosas. Pero no lo busca a través de Cristo Jesús. Ese es el problema. Ese es el problema de la humanidad. Entre más la humanidad se aleja de Dios, hermanos, su problema va a seguir ahí. ¿Por qué los creyentes, verdad, predicamos a Cristo Jesús? ¿Por qué se hizo este evento virtual esta semana, verdad, en este ministerio? ¿Por qué razón? ¿Por qué los creyentes presentan a Cristo Jesús? Porque es que no haya otro a quien la humanidad puede ir. No hay otra solución. Jesús es, hermanos y amigos, la solución, el lugar. A Él y solo a Él el hombre puede ir y encontrar, hermanos, lo que necesita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los hombres, las personas van a vacaciones, ¿verdad? Buscan el mejor lugar, la mejor ciudad, la mejor playa, porque quieren sentirse bien. Pero en cuanto a este problema, hermanos, no hay otro lugar a donde pueden ir. La palabra de Dios dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Los escribas lo dijeron, ¿verdad? Inconscientemente. Ellos no sabían que Jesús era Dios. Sin embargo, aquellos hombres, hermanos y amigos, vinieron, aceptaron la invitación. Inciso B, ven a Jesús, que nada ni nadie te detenga. Fíjense, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos no solamente estaban convencidos, ¿verdad? Estas personas no solamente estaban convencidos de que Jesús era la persona indicada a dónde tenían que llevar el paralítico. El paralítico no solamente aceptó la invitación, sino, hermanos, ellos rompieron, ¿verdad?, toda clase de dificultad que se entreponía a ellos, ¿verdad?, para llegar a Jesús. O sea que para ellos no hubo pretexto, ellos tenían claro a dónde tenían que llegar y iban a hacer todo lo posible para llegar a Él. Y así lo hicieron, dice la palabra del Señor. Entonces, no podían acercarse a causa de la multitud. Inciso B, descubrieron parte del techo de donde estaba y bajaron a él el lecho en que yacía el paralítico.
Número 2, porque es todo lo que necesitas. Inciso A, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es todo lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita, lo que la humanidad necesita, es venir a Cristo Jesús. Y no debe buscar pretextos. No deberían de buscar, hermanos, pretextos, ¿verdad? No deberían de ponerse, ¿verdad?, en decir yo no puedo, ¿verdad? Y buscar un montón de excusas. Aquí vemos a un hombre paralítico que necesitaba que alguien lo llevara. Y no solamente eso, sino había una gran multitud que dice la palabra que estorbaba para que este hombre pudiera llegar a Jesús. ¿Qué es lo que te estorba, verdad? ¿Cuál es esa multitud que no te deja ver a Jesús? ¿Cuáles son, verdad, esas cosas por las cuales no vienes a Él? Pues te estás perdiendo todas las bendiciones. Por eso nada ni nadie te debe detener. Debes venir a Él. Así como estás. Tú no tienes que cambiar primero para venir a Él. El paralítico no tenía que andar primero para venir a Jesús. Porque hay gente que usa eso como excusa, ¿verdad? Es que yo no puedo creer porque es que no puedo cambiar. Usted nunca va a cambiar por usted mismo. Para que usted cambie, ¿verdad? Para que usted vea una diferencia en su forma de vida, tiene que venir a Jesús. Tiene que creer en Jesús. Dice el número 2, porque es todo lo que necesitas. Jesús, la fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes tenían fe? Dice la palabra, ellos. Por eso hay que venir a Jesús, hermanos y amigos, con fe. ¿Verdad? Hay que creer en Él. Si usted está perseverando y aún no ve cambios en su vida, es porque usted aún no ha creído en Él. Tiene que creer en Jesús de corazón. Dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos. Los que le trajeron a Jesús tenían fe. Por eso es que ellos lo trajeron a Jesús. El paralítico también tenía fe. Porque Jesús dice que, la palabra dice que Jesús vio la fe de ellos. O sea, se incluye también al paralítico. ¿Y qué pasó cuando el paralítico tuvo fe? Dice la palabra que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir perdonados? Quiere decir borrados. ¿Qué quiere decir perdonado? Quiere decir quitados. Juan capítulo 1 y su verso 29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Solamente Él, mis estimados hermanos y amigos, lo puede quitar. El pecado que el hombre lleva grabado en su corazón. Eso nadie lo puede quitar. Eso nadie lo puede borrar. Solamente viniendo a Jesús, dice la palabra, que nuestros pecados son perdonados, son borrados, son olvidados. Y dice la palabra que Jesús ahí le dice, hijo, fíjense, cuando vienes a Jesús, vuelves otra vez a Dios, vuelves otra vez a lo que te corresponde. Tu lugar es el de ser hijo de Dios. Por eso es todo lo que necesitas. Inciso B, fue sanado completamente. Marcos capítulo 2 y su verso 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 2, verso 10, dice la palabra. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué maravilloso es Dios, qué poderoso es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Cuando nuestros pecados son borrados, cuando dejamos que Él
tome nuestro corazón, ¿verdad? Que ya no sea el pecado, sino que sea Jesús ahora el que vive en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba enfermo y se levantó. Se levantó, dice la palabra, y se fue para su casa. Increíble. Toda la gente quedó asombrada. Y no se lo podían creer. ¿Cómo es posible, verdad? Que siendo un hombre que estaba paralítico, que no podía valerse por sí solo, ahora caminaba por sí solo. Y así es cuando Jesús cambia las vidas, ¿verdad? Hay personas que Jesús ha cambiado, que antes tenían una vida difícil, ¿verdad? Y que ahora ya no son los mismos. Y que cuando sus amigos los vuelven a ver, se admiran por la forma en que vivían estas personas. Pero lo más agradable aquí, mis amados hermanos, es que dice la palabra del Señor que este hombre fue sanado. Fue sanado. Fíjense, fue sanado, fue perdonado sus pecados. Y no solamente fueron perdonados sus pecados, sino dice la palabra del Señor que fue sanado también. ¿Por qué razón, hermanos, necesitamos ser sanados? Porque el pecado, hermanos, ha dañado nuestro ser, ¿verdad? Usted tal vez no está paralítico, pero está sufriendo a causa del pecado. Y comentaban, ¿verdad?, algunos hermanos, amigos en las redes sociales, que decían, ¿verdad?, ¿por qué razón? Isaías 53 dice que Jesús llevó todos nuestros pecados y todavía existe la enfermedad, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, la situación actual de algunos hermanos que estén sufriendo, que estén padeciendo alguna enfermedad física, pero mis amados hermanos y amigos, esto es maravilloso. Jesús verdaderamente llevó todos nuestros pecados, llevó todas las enfermedades. Y es por eso que cuando creemos en Él, los pecados son quitados y nosotros somos sanados. ¿Por qué razón? Porque si el Señor Jesucristo viene hoy, usted va a resucitar con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya no se va a enfermar, con un cuerpo que va a reinar con Cristo por la eternidad. Él nos ha curado completamente. Si es posible, ¿verdad?, que mientras estamos en esta vida, vamos a sufrir dolores, pero eso no quiere decir que estos dolores, estas enfermedades van a ser para siempre, sino, mis amados hermanos, ya está establecido, ¿verdad?, el día. Y el día es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros seremos transformados en un cuerpo semejante al de Él. Eso es lo más maravilloso, mis amados hermanos y amigos, de venir a Cristo Jesús. Entonces, esa invitación no lo debería rechazar nadie, ¿verdad? Todos deberían de venir a Jesús, como lo hizo este paralítico que vino, que sus pecados fueron perdonados, y que no solamente fueron perdonados sus pecados, sino dice la palabra que fue sanado también. Entonces, mis amados hermanos y amigos, esa es la invitación la noche de hoy, para que vengas a Cristo Jesús. Que nadie te detenga. No pongas pretextos, no pongas peros. Ven a Él. Eso es lo que te hace falta. Para que cuando vengas a Él, ¿verdad?, y dejas que Él viva en tu corazón, cuando empieces a amar a Jesús de corazón, entonces tu vida va a cambiar. La vida de todos los creyentes cambia cuando abrazan a Jesús. Ven esta imagen, ¿verdad? Es solamente una imagen visual de un hombre abrazando, bueno, supuestamente representa a Jesús, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente, así debemos abrazar a Jesús, ¿verdad? Debemos dejar que Él sea el dueño de nuestro corazón. Y cuando nosotros dejamos que Él sea el dueño de nuestro corazón, ¿verdad?, cuando nuestro corazón abrace a Jesús, entonces las cosas van a cambiar. Las cosas no pueden cambiar si es el pecado el que todavía reina en nuestro corazón. Pero si creemos verdaderamente en Él, como Jesús, hermanos, es el que lo sabe todo. Dice la palabra que Él vio la fe de ellos. Él ve tu fe, Él ve mi fe, Él ve la fe de todos, ¿verdad? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto crees en Él? Y va dependiendo de tu amor, ¿verdad?, hacia Él, para que tu vida pueda cambiar. Entre más ames a Jesús,
Tu vida va a ir cambiando conforme vas creyendo, ¿verdad? Conforme vas dejando que Jesús tome el lugar que le corresponde en tu corazón. Entonces, la invitación es pues que vengas a Jesús. Mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. Mientras el Señor no viene por segunda vez, se estará predicando, mis amados hermanos. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor. Tienes un problema que solo Jesús puede solucionar. ¿Cuántas veces te han invitado a venir a Jesús? ¿Por qué los creyentes insisten en predicar el Evangelio? No nos cansemos de invitar al mundo a venir a Jesús. Amén. No se cansen, mis amados hermanos, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen, ¿verdad? Amigos, familiares, ¿verdad? A los que ustedes le hablan siempre de Jesús. Y no nos cansemos, hermanos. No nos cansemos de invitar al mundo a venir a Jesús. Por ejemplo, este tema se llama Ven a Cristo. Y esa debe ser la invitación, ¿verdad?, que los creyentes debemos tener para todos aquellos que aún no han creído. Y es un mandamiento que nosotros invitemos a la gente a que conozcan a Cristo Jesús. Sin cansarnos, hermanos, sin perder la paciencia, porque nosotros simplemente, ¿verdad?, somos mandados a eso, a predicar el Evangelio. De ahí, mis amados hermanos, es Dios el que no obra. Por ejemplo, el profeta Jeremías profetizó, ¿verdad?, y el pueblo no entendió. Finalmente ellos fueron al cautiverio, pero el profeta cumplió su misión. Eso es lo más importante, es lo más maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, esta jornada se ha hecho con esa intención, que la gente escuche la palabra, que la gente escuche que solamente Jesús puede cambiar sus vidas, y ya se cumplió. Y si ellos no vienen, ese ya es el problema de ellos. Y así es. Usted no se canse de hablar de Jesús, no se canse de invitar a la gente de Jesús, a sus amigos, a sus familiares, a cuantas personas usted pueda. Y si ellos no vienen, eso ya es problema de ellos. Pero usted es el único quien puede transformar las vidas de las personas. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos, por esta oportunidad. Que Dios me los bendiga. Y la invitación es, si usted no ha creído, para que venga a los pies de Jesús, ¿verdad? La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces usted tiene la invitación y la va a tener siempre, ¿verdad? Que se predique la palabra de Dios. Siempre usted va a escuchar que Jesús puede cambiar su vida. Amén. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Nos lejos de Jesús nadie vive más. Cantar de él al ser limpio, al ser perdido y el cantar.